¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga. Como siempre, es un gusto estar en un día más, en una noche más de esta formación que el Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México tiene a bien compartir, ¿verdad? Y también siempre con la cercanía de nuestro gran querido y amigo Monseñor Rubens, que también está con nosotros, él como parte de la Asociación Internacional de Exorcistas. Y bueno, hoy vamos a iniciar. En este momento quiero saludarlos a todos los que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas de las redes sociales, a los que están en las diferentes cuentas de Zoom y también a todas las diócesis de los distintos países, tanto de Centro y Latinoamérica como del norte de América, que nos están, pues de alguna manera, haciendo el favor de poder estar compartiendo con ustedes. Y bueno, está con nosotros Monseñor Rubens, está con nosotros el padre Andrés Esteban López Ruiz, está con nosotros también el hermano Arturo Marín Osorno, que él es auxiliar de la Arquidiócesis de Jalapa y de la provincia del Golfo, y un servidor. ¿Les parece en este momento si le pedimos por favor a Monseñor Rubens si nos gusta hacer este momentito la oración inicial? Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Pepe. Buenas noches a todos los que están unidos a nosotros por Zoom. Pidamos al Espíritu Santo que nos brinde con su luz para podernos hacer una noche más de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, luz de nuestra alma, llénanos con tus dones para que esta noche podamos comprender más y mejor la palabra de Dios, los designios salvíficos de Dios para nosotros, y así, más que instruidos, formados por ti, podamos render más y mejor servicio a Dios entre los hermanos que nos cercan, principalmente en este periodo de Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Monseñor. Padre Andrés, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Pepe. Buenas noches, Monseñor Rubens. Buenas noches, Arturo. Quiero saludar a todos los participantes del curso, tanto los que están dentro del aula de Zoom o de las aulas de Zoom, como los que están siguiendo el curso también a través de las redes sociales, del YouTube, de Facebook. A cada uno de ustedes reciban nuestros saludos, nuestras bendiciones. Quisiéramos conocerlos personalmente y a lo mejor algún momento Dios concede esa gracia. Pero aquí estamos en este encuentro. Dios los bendiga. Hermano Arturo, buenas noches. ¿Cómo estamos? Dios le bendiga. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Igualmente, muy contento de estar con ustedes. Un saludo a Monseñor Rubens. Están participando en esta formación. Gracias a Dios por estar aquí compartiendo la fe. Pues bien, queridos hermanos, el día de hoy nos toca atender los tópicos o los temas acerca de la magia, la brujería, la hechicería y el maleficio. Y en este día, aunque vamos a retomar en los siguientes miércoles algunos conceptos para que vayan quedando más clarificados, en este día vamos a partir en una mesa de diálogo acerca de estos 4 puntos de los cuales hoy tenemos a bien compartir. Y quisiera introducir este momento, Padre Andrés, Monseñor Rubens, hermano Arturo, citando directamente lo que ya el Catecismo de la Iglesia Católica nos menciona acerca de este rubro.
Cuando nosotros leemos el Catecismo de la Iglesia Católica, en donde nos desglosa todos los pecados en contra del primer mandamiento, como ya lo ha tocado Padre Andrés, podemos situarnos también en un apartado muy especial en el numeral 2115, el cual cita de esta manera: Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación a los muertos y otras prácticas que equivocadamente se suponen desvelan el porvenir. La consulta a los horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Estas están en contradicción contra el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretenden domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias en virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales, no legítima, ni la invocación de potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Hasta aquí citan 3 numerales del Catecismo de la Iglesia. Y me llama la atención, no sé, Padre Andrés, tú que has sondado sobre todo en esta parte en la que te has especializado en la moral, pareciera ser como que en estos 3 numerales el Catecismo de la Iglesia propone tres causas por las cuales una persona va a todas estas prácticas. En primer lugar, como para develar el porvenir o el futuro. En segundo lugar, menciona el buscar la obtención de la salud o de algún otro bien. Y en tercer lugar, y que propone como de una manera más perversa, el recurrir a estos medios para dañar a otra persona. Sí, Pepe, muchas gracias. Qué bueno que iniciamos citando estos números del catecismo, y aprovecho para señalar que precisamente sobre la adivinación y el espiritismo tendremos una noche de formación específicamente dedicada a ello, que es la primera parte del texto que hemos leído ahora, y estará con nosotros el padre Pedro Sánchez Priego, exorcista de la Arquidiócesis de Puebla, que ha estudiado con mucho detenimiento sobre todo la historia, el origen y el proceder del espiritismo moderno. Él estará con nosotros para precisarnos las formas de espiritismo, las formas de adivinación y todo lo que corresponde a este tipo de prácticas ocultistas que vamos a englobar en esas 2 grandes categorías, espiritismo y adivinación. Hoy, por otro lado, vamos a hablar específicamente de la magia y la hechicería, que, como bien dices, Pepe, entraría dentro de la segunda y la tercera opción que tú has mencionado. La primera, el conocer el futuro, nos lleva a un pecado contra la religión. ¿Por qué?
porque nuestro futuro debemos de confiarlo en Dios. No debemos de querer conocer lo oculto, mucho menos por medio de los demonios, para poder prever las disposiciones de nuestra conducta hacia lo que está por venir, sino que nuestra actitud, conforme a la virtud de la religión, en el amor de Dios y en la adoración a Dios, es confiar nuestro futuro, nuestro porvenir, nuestro día a día en las manos de nuestro Padre Celestial y consagrados a Jesucristo, llenos de su Espíritu, confiar en que caminaremos siempre en su presencia y Él nos conducirá hacia el bien. Por otro lado, Pepe, estas segundas y terceras opciones que tú mencionaste, en realidad vamos a agruparla en una sola. Es la magia, Pepe, es la magia. Y yo quiero que partamos de esta definición que tú has dado, explicarla un poquito para que entendamos la esencia de lo que consiste la práctica mágica, o también llamada de hechicería, y luego ver cómo esto se diversifica en las culturas, en los pueblos, en las naciones, en las costumbres de las distintas pues lugares, de las distintas incluso familias en donde se hacen prácticas mágicas, pero que tengamos un conocimiento esencial en qué consiste la práctica mágica para poderla reconocer, para poderla entender y sobre todo pues para poderla evitar como un pecado gravísimo contra Dios. Entonces, tú has leído esto en el número 2117. Todas las prácticas de magia mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Entonces, tenemos algunos elementos en esta definición, Pepe, que con eso yo creo que podemos ya englobar lo que tú has mencionado como una introducción. La práctica mágica pretende domesticar, es decir, dominar, ejercer un dominio, ejercer un poder a través de un rito, a través de palabras, a través de signos, de gestos, de oraciones inclusive, como hacen los magos que recurren a conjuros, a través de rituales que incluyen distintos tipos de objetos, de materias, de amuletos. Una práctica que a través de un rito y de preces, de oraciones, busca dominar una potencia oculta para ejercer un poder. Esto es lo esencial de la práctica mágica. Toda práctica cuyo instrumento sea un rito y cuyo fin sea ejercer un poder sobre otra persona a través de una potencia oculta o sobre uno mismo, es una práctica mágica, Pepe. Entonces, ¿qué es lo esencial de la práctica mágica? El que una persona quiera ejercer un poder a través de un ritual, a través de una práctica que puede incluir ciertos tipos de oraciones, como vamos a ir viendo a la hora que expliquemos y pongamos más ejemplos, quiera ejercer un poder. Ahora, ¿para qué ejercer ese poder? Ahí es donde hay una variedad, una diversidad amplísima, porque habrá quien quiera ejercer ese poder para sanar a una persona, y entonces la intención puede ser buena, pero la intención buena no hace que la práctica sea gravemente mala, porque recurre a potencias ocultas para ejercer un poder, aunque quiera sanar a una persona. Otra intención buena puede ser ayudar al prójimo, otra intención buena puede ser incluso liberar a una persona del demonio. Tenemos tantas experiencias, tantos pues testimonios de todas las personas que recurren a nosotros, que muchas veces pues han querido ser ayudadas por distintos operadores pues de las prácticas mágicas a ser liberadas con nulo éxito, ¿no? Entonces, es una práctica que quiere ejercer un poder. El poder puede ser también adquirir dinero, puede ser el éxito en un trabajo, puede ser el adquirir poder, puede ser incluso el someter a una persona, como hacen las prácticas
mágicas en los hechizos amatorios, ¿no? Tenerla subyugada, etcétera. Ese es el fin, el fin. Pero la esencia está en una práctica ritual que quiere ejercer un poder a través de una potencia oculta. Entonces, este otro elemento, la potencia oculta, puede variar, porque la potencia oculta que la persona que está ejerciendo la magia elige para su ritual, pues puede ser muy distinta. Hay unos que hacen magia egipcia y entonces recurren a la potencia oculta de el poder de Isis o de el poder de alguna otra divinidad egipcia. Otros hacen prácticas mágicas chamánicas, que vamos a tener una plática sobre el chamanismo, y entonces recurren al poder de los árboles, al poder de las piedras, al poder de la naturaleza. Otros ejercen prácticas mágicas, por ejemplo, está de moda ahora en el mundo anglosajón la Wicca, ¿no? A través de prácticas paganas de alcanzar el poder de la madre naturaleza a través de la luna, del sol, los astros y ejercer cierta hechicería. Otros lo hacen a través de la potencia oculta llamada muerte y le dan culto a la muerte. Otros a través de la práctica de la santería. Otros a través de pasarte un huevo. Otros a través de pasarte unas ramas. Ahí está la potencia oculta. ¿Por qué, Pepe? Porque no hay una causa en el orden natural que explique el efecto que quieres obtener. El efecto que quieres obtener está totalmente fuera del orden natural, está en un orden preternatural, por encima de la naturaleza, pero oculto para todos y solamente conocido para ti. Entonces aquí están estos elementos, Pepe, que yo creo que los desglosamos clarito para que tengamos con mucha claridad en mente qué es la magia y la práctica mágica. Una práctica por la cual se quiere ejercer un poder independientemente del fin, que recurre a una potencia oculta, que requiere una potencia oculta para alcanzar ese fin que no se puede alcanzar por un medio natural. Y luego la finalidad puede diversificar y agravar el tipo de acción mágica o como llamamos el tipo de brujería o de hechicería que se va a hacer. Por ejemplo, tú has mencionado este último, para dañar a una persona. Para dañar a una persona, bueno, pues dice el Catecismo de la Iglesia, ese tipo de magia es todavía más grave, porque no solo es un pecado contra el primer mandamiento, virtud de religión, sino es un pecado gravísimo contra la caridad hacia nuestro prójimo. Entonces, así es como yo lo ubicaría desde el punto de vista del esquema de la moral, este tema. Y creo que podemos ir avanzando con estos elementos, Pepe. Sí, es importante señalar entonces estos dos criterios de discernimiento porque, por ejemplo, yo creo que desde allá con Monseñor Rubens o en el caso de la experiencia también del hermano Arturo que está en la parte de Veracruz, pues se tienen muchos tipos diversos de estas prácticas, pero si nosotros tenemos claro estos dos criterios que nos denotan lo que es esta práctica, entonces vamos clarificando porque a veces quisiéramos tener como una lista y a veces esa lista se diversifica según la región, según el país, según la cultura. En este sentido, Monseñor Rubens, ¿quiere usted aportar algo más de lo que ya ha señalado el padre Andrés? ¿Alguna situación puntual? No me parece necesario porque padre Andrés fue muy claro y abrangente. Gracias. Hermano Arturo, en la experiencia de allá de Veracruz, la gente acude con diversas personas precisamente para lo que ha señalado el padre Andrés. Y la afluencia de estas personas es incluso dentro de lugares, por ejemplo, que han sido catalogados santuarios dentro de la Iglesia Católica, pero que la gente va a otras partes o con otra intención después de haber ido al santuario.
¿Cómo se vive esto que ha dicho el padre Andrés allá en esta región muy característica de Veracruz? Sí, muchas gracias, hermano Pepe. Pues realmente es una situación histórica. Nosotros sabemos que la evangelización entra precisamente por aquí, por la Veracruz, y que realmente se da a lo largo de la historia una especie de sincretismo religioso que tiene diferentes variantes hacia el norte y el sur del estado. Por ejemplo, hacia el sur del estado sí ha predominado demasiado el aspecto del pensamiento mágico, sobre todo orientado a lo que llamaríamos, por un lado, la magia blanca y por el otro lado, la magia negra, incluso teniendo el centro llamado turístico, que es Catemaco, ¿no? La llamada Tierra de los Brujos, ¿no? Donde incluso ahorita acaba de pasar el primer viernes de marzo, un momento importante donde incluso se promueve, ¿no? Como parte de un aspecto cultural de la región. Encontramos también hacia el norte algunos aspectos todavía de sincretismo de las culturas que predominaron antes de la conquista, sobre todo como es el hecho de la mezcla de la absorción, ¿no? De mala vibra a través de ramas, de diferentes saumeadas, ¿no? Hacia el norte. Y a donde como que estábamos un poquito más en una sana doctrina, era en el centro del estado, pero también pues tenemos un nexo muy cercano con Cuba, de una otra manera, entonces hemos tenido la introducción del culto a la muerte, ¿no? Entonces realmente es una geografía muy variada, Pepe, donde se necesita incluso una pastoral sectorial para estar clarificando a la gente que ciertos elementos que parecieran de bondad, que estuvieran... Se muteó su micrófono, hermano Arturo. No lo escuchamos ya. A estar purificando todo este elemento a través de todo lo que es la pastoral profética, ¿no? Pero sí es un problema, a veces cuando se da la migración de repente también, entonces tenemos un problema de una mezcla, de una experiencia mágica que viene del sur y entonces se mezcla con una práctica que viene de Cuba y entonces tenemos un problema mayor, ¿no? Porque pareciera de repente que la persona dice, es que lo que aprendí acá es lo mismo que viene de allá, ¿no? Y persigue un fin noble, ¿no? Como que siempre la justificante es, en la mayoría de los casos, buscar un fin noble. Lo que dijo el padre Andrés, y esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? De repente no consigo algo por la vía natural y entonces me voy buscando ese poder oculto, ¿no? Este es como un botón aquí en muchos de los casos que producen afectaciones de orden extraordinario del maligno, ¿no? La persona se acerca al ver que no tiene remedio un cáncer, que no tiene remedio un daño de COVID, entonces aprieta la tecla de ese poder oculto en apariencia a obtener un bien que pareciera ser Dios como céntrico, obviamente no lo es, ¿no? Entonces, digamos, esta es la real problemática y por eso se creó toda una estructura para poder analizar todos estos fenómenos en la provincia que comprende 8 diócesis y poder estar en un intercambio sobre las diferentes corrientes y cómo poder, con la evangelización y la formación, pues contrarrestar todo esto. Y todavía la problemática mayor que enfrentamos, por un lado, es el hecho de pues, todas estas redes y plataformas y videos que pues hacen llegar más fácil todo este pensamiento mágico en las personas de buen corazón, ¿no? Y que cuesta distinguir mucho. A mí me parece que un primer punto muy importante no es siempre recalcarle a la gente pues lo que es la virtud de la religión, ¿no? Y que el padre Andrés ha abordado ya, y es el hecho siempre de buscar esa relación íntima y personal con Dios, ¿no? Y que el catecismo nos habla de una manera sublime a través de lo que es la adoración. Partiendo desde el interior de mi corazón. Yo creo que mientras yo tenga como intención amar y buscar a Dios, creo que estamos en un buen camino, ¿no? Eso es lo que yo puedo compartir desde mi
experiencia aquí en el estado, Pepe. Bien, muchas gracias. Ahora hay una pregunta, no sé, Monseñor Rubens, Padre Andrés, Arturo, que quisiera hoy lanzarla a ustedes. ¿Es lo mismo la magia que la brujería? ¿Es lo mismo hablar de brujería que hechicería? ¿O cuál sería propiamente en el concepto la distinción de cada una de estas situaciones? Bueno, no sé si me están escuchando. Sí, Sí, sí. Monseñor. Bueno, magia y brujería son sinónimos, en verdad. Son modos de hablar de una misma realidad. La magia o la brujería puede tener aspectos culturales distintos, pero tiene finalidades muy, muy claras y métodos tan claros como los ha demostrado Padre Andrés. Entonces, lo que ha dicho Padre Andrés se puede aplicar tranquilamente a la magia o a la brujería. Son palabras que son sinónimas y tienen, digamos, el mismo origen, ¿bueno? Que siempre fuera de la virtud de la religión, tanto la magia cuanto la brujería tienen de verdad como su origen el mismo demonio, que va instigando al hombre a hacer cosas en contra de Dios y engañando al hombre, haciéndolo creer que pueda realizar cosas que están por arriba de sus potencialidades naturales, haciendo creer en estas tonterías, engañándolo y haciendo con que estas realidades se extendan por toda la tierra. Vamos a encontrar esta mentalidad mágica en todos los pueblos, en todos los pueblos. Es una cosa increíble, como si fuera una especie de mala hierba que crece espontáneamente por todas las partes y que tenemos que estar siempre muy atentos para evitar que su presencia pueda crecer y contaminar a los demás. Podríamos mismo creer que en una realidad más técnica, tecnológica o científica o cientificista, estas realidades se desaparecieran y no desaparecen. Las encontramos con fuerza en una sociedad que se aleja cada vez más de Dios. Y entonces esta, digamos, el humus de donde nace esta realidad, ¿no? La tierra fértil de donde nacen estas porcarías. Que cuanto más el hombre está lejos de Dios, más está involucrado en magia, más está involucrado en hechicería. Hemos visto, por ejemplo, cómo en el iluminismo, hablamos del siglo de las luces, como si fuera, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué gente supersticiosa! ¿Y por qué? Porque lejos de Dios, lejos de Dios. Cuanto más una cultura, un pueblo o una persona se aleja de Dios, más cae de cabeza en esta realidad de superstición, de magia, de hechicería y por ahí. Padre Andrés, ha señalado una clave puntual, Monseñor Rubens,
Ahora recuerdo las palabras del Papa Francisco de hace 3 años al iniciar la cuaresma. Su mensaje era: cuando el amor, cuando la maldad aumenta, disminuye el amor. Entonces, el Monseñor Rubens nos ha dicho que esta cercanía a estas prácticas no depende, entonces, si es una sociedad que tenga mucho conocimiento de las ciencias positivas. Más bien es la relación inversamente proporcional a su falta de fe, a la falta de esta cercanía con el Dios vivo, con el Dios del Evangelio, este alejamiento. Y qué fuertes palabras de decir: sea una cultura, sea un pueblo, sea una nación, sea una familia, sea una persona, cuando se aleja de Dios, va llenando esos espacios. Pero aquí hay un detalle, padre. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, se acerca a una práctica de esta índole y que además se mezcla con algo que ya Arturo mencionaba, con una palabra ahí, sincretismo religioso? Y entonces la persona piensa que se acerca a algo bueno. En este sentido, la persona, número uno, comete o no comete pecado, y las consecuencias del pecado, ¿cómo la viviría por acercarse a este tipo de prácticas? Sí, Pepe. Bueno, en primer lugar, para ilustrar un poco más esto que ha dicho Monseñor Rubens, pues aquí en México tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? En el siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos una historia de autoridades, incluso políticas, que se presentaban como neopositivistas, cientificistas, y ellos mismos fueron los más grandes promotores del espiritismo. Toda la clase política a final del siglo XIX y principio del siglo XX en México eran espiritistas. Entonces, hay una necesidad, un sentimiento, una aspiración, una inclinación religiosa en el hombre que no se sacia con la negación del Dios cristiano y que busca una manera de canalizarse. Y esa manera de canalizarse es aprovechada por el enemigo de nuestra alma para proponernos todas estas prácticas que por un lado pueden ser idolatrias, por otro lado pueden ser mágicas, y pues llevarnos a sus áreas del ocultismo, ¿no? Ahora, no todas las personas que recurren a las prácticas mágicas o con los brujos o los hechiceros, que bien nos ha dicho Monseñor Rubens, que en realidad son sinónimos. Si estudiamos las palabras que se usan en otros idiomas, nos daremos cuenta que siempre hay una palabra para designar a la persona que ejerce la magia. Acá en México usamos mucho la palabra brujo, bruja. El término técnico es la magia, la práctica mágica. Bueno, no todas las personas que se acercan a realizar la práctica mágica tienen conciencia de que están recurriendo al poder de los demonios. Muchos de ellos ni siquiera se lo imaginan, no se lo cuestionan. Simplemente, como ha dicho el hermano Arturo, se han encontrado con un límite en sus capacidades naturales y buscan superar ese límite por un medio que alguien les recomendó, que tal vez les ayude y que está dentro de las prácticas mágicas. ¿Cuáles son esos límites? Muchas veces son los problemas de salud, como lo dijo Arturo. Otras veces son los problemas económicos. Otras veces son el problema del amor. No quiero que mi esposa me deje, o no quiero que mi esposo me sea infiel. No quiero yo quiero que esa mujer sea mi novia, quiero que sea mi esposa, quiero que sea mía, pero no puedo lograrlo. Entonces recurro al señor, a la señora del mercado, inclusive dentro pues de la comunidad que tiene buena fama, para que haga un ritual, para que me enseñe, para que me diga, para que me instruya cómo lograr por medio de un rito, por medio de una práctica, cómo lograr obtener y ejercer ese poder para alcanzar ese efecto que yo estoy buscando, ¿no? Que yo estoy buscando. Bueno, el hecho de que la persona que recurre a los brujos, o incluso el mismo brujo, no tenga conciencia de que
el poder oculto que está procurando utilizar, cuando de hecho se realiza, debe ser atribuido a la causa preternatural y por lo tanto al demonio. Voy a repetir. Tanto la persona que va con el brujo como el brujo, aunque ellos no tengan conciencia de que la práctica que están utilizando recurre cuando es eficaz a la causa preternatural que es el demonio, eso no los exime de, por un lado, ponerse en materia de un pecado grave y segundo, de vincularse con la causa preternatural de el efecto que están buscando, que es el demonio, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo muy sencillo, les va a quedar muy claro. Una vez, Pepe, llegaron aquí a mi parroquia en la noche, un diácono permanente estaba muy apresurado porque quería que yo fuera a realizar un exorcismo a una persona. Y yo le dije que no, que de ninguna manera iba a ir porque yo no podía ir en la noche solo a un lugar donde no sabía quién estaba. Y era peligroso, no solo por el tema de lo que pudiera pasar en ese momento, sino porque no era prudente. Yo necesitaba que ellos vinieran a mi parroquia, que estuvieran las personas que me ayudan, pero bueno, me insistió tanto y me dijo que venía de parte del provicario, que le dije, bueno, vamos, pero tú me acompañas. Y el diácono permanente fue conmigo. Entonces, cuando yo llegué, efectivamente me encontré a un señor en un estado de trance posesivo que tenía una posesión demoníaca y que estaba en un estado muy deteriorado en todo su aspecto físico y en todo su aspecto espiritual, ¿no? Pero me llamó la atención que había un tambor ahí, había un tambor en la puerta y bueno, pues yo pasé, vi el tambor y sabía que eran un poco esos tambores que usan en la santería, que usan los paleros. Yo no sé si allá la macumba, candomblea en Brasil también usan los tambores. Sí, que se usa. Bueno, pues estaba un tambor ahí. Entonces yo empecé a hacer el ritual de exorcismo porque no pude ni hablar con el Señor y dije, bueno, pues trataré de hablar con él después, ver cómo lo podemos ayudar. Y cuando estaba justo dentro del ritual del exorcismo, hay una parte que es el símbolo de la fe, donde profesamos el credo y hacemos las renuncias a Satanás. Entonces, cuando yo estaba justo en las renuncias, de pronto sentí que alguien me estaba viendo en la puerta. Entonces volteé a la puerta y vi un muchacho como de unos 18 años, jovencito, vestido de blanco, con su gorrito así de blanco, así muy bonito, muy bien planchado todo su uniforme y entonces tenía una actitud así desafiante, como muy serio y muy desafiante, pero no me estaba desafiando a mí, estaba desafiando de alguna manera al demonio que estaba atormentando a esa persona. Entonces yo lo mandé llamar y le dije, ¿qué estás haciendo aquí, hijo? Y él me dijo, padre, le vengo a ayudar. Le vengo a ayudar, padre. Le dije, pero ¿cómo me vienes a ayudar, hijo? Sí, yo le vengo a ayudar, padre. Mira, yo ya lo conozco, que el demonio que es así, que es asá, que permítame ayudarle, que entre los dos va a ser más rápido, que no sé qué. Y entonces yo le dije al muchacho, 18 años, monseñor, 18 años tenía. Le dije al muchacho, le dije, oye, Ya tenías un auxiliar. Le dije, oye, pero es que tú necesitas renunciar a Satanás. Me dijo, sí, padre, yo renuncio a Satanás. Le digo, ¿renuncias a Satanás? Me dijo, sí, renuncio. Le digo, bueno, pero tienes que renunciar a tus ídolos de la santería, porque detrás de esos ídolos está Satanás. Y me dijo, se quitó el gorrito y me dijo, ah, no, padre, eso sí ya no me gustó. Y le dije, bueno, si no quieres renunciar a estos pues espíritus que tú invocas, le dije, te vas a tener que retirar, hijo. Tú no puedes estar aquí. Le dije, yo estoy haciendo un exorcismo y estoy haciendo un exorcismo en nombre de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y no hay comunión entre Dios y Belial.
Y entonces me dijo, bueno, padre, yo me retiro, muchas gracias. Agarró su tamborcito y se fue. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque yo recuerdo mucho ese muchacho. No era un muchacho malo, era un muchacho bueno que venía a ayudar a una persona. Realmente lo quería ayudar. ¿Eh? Lo quería curar, pero estaba engañado por Satanás. Engañado por Satanás, inmerso en la práctica mágica dentro de su religión. Inmerso en la práctica mágica dentro de su religión, que vamos a hablar sobre ella, en la que el aspecto idolátrico prevalece, dentro de, pues, de esa perspectiva politeísta, y también la práctica mágica, ¿no? Entonces, él no se daba cuenta que los poderes que él pensaba tener y que quería ejercer para curar a este muchacho eran causados preternaturalmente, es decir, no estaban en el orden natural, no venían de Dios, que es la causa sobrenatural, y por lo tanto venían del demonio, no se daba cuenta. Pero el hecho que no se diera cuenta no lo preservaba del daño espiritual que ese tipo de prácticas mágicas le causaban a él. ¿Y cuál es ese daño espiritual? Que los demonios adquieren un dominio peculiar sobre aquellos que se vuelven operadores del oculto o que realizan las prácticas mágicas, un dominio peculiar y mucho más fuerte, inclusive extraordinario, que el que tienen de por sí sobre la naturaleza humana herida por el pecado, a causa del pecado. El demonio tiene un cierto dominio, cierto poder que puede ejercer para sus fines, para dañarnos. ¿Por qué? Por causa del pecado original. Puede dañarnos como a través del pecado mismo que nos aparta de Dios. Pero las personas que son operadores del oculto o que participan en las prácticas del ocultismo, que van con el mago, con el brujo, aunque no estén conscientes de que están invocando demonios, por el simple hecho de estar recurriendo a la práctica mágica e implorando un poder oculto, a ver de dónde me cae ese poder oculto para curarme, para que me vaya bien, se ponen en el riesgo de ser víctimas de una acción demoníaca que adquiera sobre ellos un dominio mayor. Y a veces, Pepe, esto es muy triste porque hay personas que han ido con el brujo una sola vez, Pepe, una sola vez, y han recibido un daño terrible como puede ser una posesión demoníaca. Una sola vez y nunca pensando que estaban recurriendo al demonio, nunca. La mayoría de los casos que tenemos de posesión, cuando la gente se empieza a convertir, pide perdón a Dios y se arrepiente de sus faltas, siempre nos dice lo mismo. Padre, es que no sabíamos, fue la ignorancia, fue el desconocimiento, fue la frustración, fue el miedo. Eso fue lo que nos llevó al brujo, santero, satanista, lo que sea, ¿no? Las distintas maneras de realizar todas estas cosas, ¿no? Y es verdad, pero el no saberlo, la ignorancia, tristemente no los exime del posible daño espiritual que pueden recibir. Ahora, desde el punto de vista moral, Pepe, sabemos bien que para que uno cometa un pecado grave, pues tiene que coincidir la materia del pecado con la conciencia y el consentimiento. Entonces, muchas veces las personas que recurren a estas prácticas mágicas no son conscientes de que están incurriendo en una práctica mágica. No son conscientes o en una práctica supersticiosa. Eso no quiere decir que objetivamente no hay una materia de pecado. Hay una materia de pecado. Si a ti te pasan un huevo con la intención de quitarte las malas vibras, o te pasan la rama, o te matan un gallo y le sacan la sangre para quitarte, para que no pierdas el trabajo, aunque tú no seas consciente de que estás recurriendo a los demonios, por un lado, hay siempre una pequeña luz en tu conciencia y en tu corazón que te hace ver que ese no es el camino. Pero por otro lado, aunque realmente hubiera una ignorancia,
vamos a decir, real. De todos modos hay una materia de pecado, ¿no? Se comete en ese caso una falta grave, ¿no? Contra Dios, y esa falta grave contra Dios, ¿hasta qué punto se le puede imputar como un pecado mortal? Pues Dios lo sabrá a cada persona. Porque, por un lado, sí puede ser que una persona se vea eximida por la ignorancia de la culpa, ¿no? De estas cosas, pero también nosotros no solamente tenemos que pensar, es que no sabíamos, sino que tenemos también la obligación de leer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, formarnos, conocer, para no, para no equivocarnos en el camino y no fallar, ¿no? Entonces, a tu pregunta, Pepe, pues la respuesta es, ¿qué consecuencias puede haber, tanto morales, espirituales? Bueno, las consecuencias morales, estamos en el ámbito de unas faltas graves, que son pecados graves, contra la fe, que nos apartan gravemente de Dios y que requieren un proceso, pues, penitencial, de reconciliación, de pedir perdón a Dios. Y puede existir, aunque no siempre se da esto, y voy a recalcarlo, puede llegar a ver que por haber practicado lo oculto o por haber recurrido a lo oculto, una persona pueda sufrir y ser víctima de una acción extraordinaria del demonio a causa de esa comisión de estas faltas. No siempre, Pepe, porque si fuera siempre, imagínate, pobrecito de nosotros exorcistas, todas las personas que van, estaríamos teniendo que exorcizarlas, y la verdad es que no. Es un porcentaje de los que van, los que sufren estos males, y bueno, pues ahí es donde tenemos que hacer un discernimiento. Entonces, en este sentido, híjole, padre, acabamos de tocar pues un punto muy especial porque hay gente que piensa que porque están rameándola dentro de donde está un cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe o porque rezan un Padre Nuestro después de que le pasan una veladora, entonces esto le quita la situación, dicen menos peor, así dicen en México, ¿no? O decir, bueno, como es magia blanca, pues entonces esta no es tan mala. Y en esta explicación que nos están dando, nos están compartiendo, quiere decir que sea magia blanca, magia negra, de colores, haya, no haya, estamos en la misma situación de peligro, en la misma situación de gravedad, en la misma situación en donde pues hay una afección de manera espiritual, aunque como bien señalas, no siempre de manera extraordinaria. Pero, y en este caso, me llamaba la atención, hablabas de tambores, hablabas de estas cosas. Entonces, quiere decir, no sé, Monseñor Rubens, Arturo, padre, que dentro de este querer dominar un poder para la obtención de algo, se van gestando ciertos actos, momentos, situaciones, gestos rituales, que es lo que va haciendo de alguna manera diversificando estos tipos de magia, estos tipos de brujería? ¿O cómo podemos catalogar esto? No sé, alguno de ustedes que quisiera tomar la palabra. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos siempre, digamos, corrientes de ritos, ¿no? Como tenemos, voy a hacer un paragón, como tenemos tantas culturas que descienden de una misma rama, ¿no? Y que tienen mucha cosa en común porque descienden de la misma rama. Lo mismo se pasa con las hechicerías, con las magias, que tienen, digamos, un origen común. Bueno, todos los ritos que nacen en África y que llegan a nosotros aquí con los esclavos, que vienen en las naves con los esclavos, y que infelizmente no tuvieran una verdadera evangelización.
todos usan mucho de ritmo, todos usan mucho de los tambores, todos usan de instrumentos de percusión para inducir al trance. Está por toda Latinoamérica esta realidad, ¿no? El chamanismo también lo hace. El chamanismo todavía lo hace con ese uso de tambores, porque este ritmo y este sonido induce al trance. A veces usan también de entorpecentes, usan de ayahuasca, usan de tabaco, usan de marihuana, usan tantas otras cosas así para ayudar a ese despliegue del alma. Bueno, y bueno, son las corrientes, son las, digamos, familias rituales que tienen específico de comportamiento, que en otras realidades no se usan, porque vienen de una otra rama, vienen de una otra cepa, de una otra, de otro brazo de cultura. Y ahí estamos. La verdad es que tienen todas un origen que es Satanás, pero que se encarna, por así decir, en las culturas. Se encarna en las culturas. Y habla al sentimiento, y habla a la manera de ser de esta realidad. Y busca así introducir el mal en la vida de estas personas. Hay muchos tipos de magias diferentes, hay muchos tipos de ritos distintos. Y una cosa, por ejemplo, que yo quisiera llamar mucho la atención. Nosotros todos que somos de evangelización católica, ¿no? Desde México hasta Chile, en Latinoamérica, ¿no? Incluso Brasil, el chamanismo. Tenemos chamanismo aquí, sí, de los indios, tenemos chamanismo aquí. Pero lo que yo quisiera decir es que los esclavos que llegaron hasta nosotros encontraron aquí ya una religión oficial a la cual deberían adecuarse de inmediato. No sé cómo sería en otros países de Latinoamérica, pero conozco muy bien la realidad de Brasil. Llegaban aquí a los puertos los que sobrevivían la travesía del mar. La primera cosa que hacían era bautizar a estos negros sin darles la más pálida catequesis. No les daban nada de catequesis, nada. A los indios muchas veces sí les daban catequesis, los jesuitas, los franciscanos, los mercedarios, hacían las reducciones y aún tenían un poco de catequesis. Pero a estos pobres esclavos negros, a ellos no se daba ninguna catequesis. Bajaban de las naves, se les bautizaba, se les daba un nombre cristiano y de aquel momento adelante eran cristianos y deberían comportarse como cristianos, como si la infusión del agua bautismal ya les diera la fe. Esto no se pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. Los esclavos que llegaban a Estados Unidos fueron catequizados principalmente por los bautistas. No, los presbiterianos ni pensar, porque eran masa damnata, era gente ya condenada al infierno según la mentalidad calvinista. Los anglicanos tampoco, serían los episcopales, se preocupaban con estos, era gente de élite. Pero
los bautistas sí que se dieran al trabajo de evangelizar a estas personas. Y entonces, ¿hay una cultura negra en Estados Unidos? Sí. Cristiana, pero porque han recibido de verdad una catequesis que ha hecho sí que ellos se alejasen de sus divinidades ancestrales e empezaran a aceptar a Jesucristo en la forma de la catequesis bautista, protestante bautista. Y tienen sus iglesias y tienen sus congregaciones y tienen sus himnos y todo, y profundamente cristianos. Profundamente cristianos. ¿Por qué? Porque han tenido catequesis. Los nuestros, infelizmente, no, porque teníamos una religión oficial que era la religión católica, y todos aquí deberían ser católicos porque era la religión dominante, y basta. A los indios se nos fue la Virgen de Guadalupe en México. La evangelización no caminaba. Zumárraga decía, no tenemos más que hacer aquí porque esta gente no se convierte. Hasta que la Virgen se apareció. Y ahí entonces sí entenderán el mensaje cristiano mirando a la tilma de Juan Diego. Y ni tampoco conozco otro país de Latinoamérica que tenga una gracia tan grande como la de México. No por nada, Papa Benito XIV decía, non fecit taliter omnia nazione. No ha hecho nada de igual con ninguna otra nación, citando a un salmo, ¿no? Y entonces la verdad es que si tenemos hoy todo este grande problema, es porque no hemos tenido una verdadera catequesis. No hemos tenido una catequesis de profundidad, una cultura, una catequesis que tenga sabido llegar al corazón y al alma de las personas. Porque mismo, digamos, los que estaban llegando desde Europa tenían una religión mucho de apariencia. Era una religión muy social. No sé cómo sería en el resto de Latinoamérica, pero puedo hablar de la realidad de Brasil. Nosotros teníamos confradías para todo aquí, según su clase social, según su trabajo, según la posición económica de cada uno. Y entonces se metían dentro de estas hermandades, de estas confradías, y hasta los esclavos tenían la suya, de la Virgen del Rosario, ¿no? Y bueno, y allí se hacía todo el culto, allí se hacía todo de la manera, digamos, propia de la confradía, pero mucha cosa se quedaba, digamos, solo externa. Se quedaba solo externa. Nosotros tenemos en Brasil un problema sincretista inmenso. Inmenso. Muchos santos católicos que fueron sincretizados con entidades de candomblé, después a partir de candomblé, de quimbanda, de umbanda, ¿no? Que sería la santería para vosotros, ¿no? Y para mucha gente es la misma cosa. La Virgen e Iemanjá. Sería la misma cosa
Santa Bárbara e Yansan. Y a veces tenemos en realidades, les voy a platicar de esto cuando será mi charla. La misma entidad africana es sincretizada dependiendo de la región con santos diferentes. Según, digamos, la devoción más frecuente de este santo en aquella región. En alguna región, por ejemplo, se sincretiza con el Santísimo Sacramento como si fuera un santo, no la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Se sincretiza, por ejemplo, con San Antonio en una región y San Jorge en una otra, dos santos completamente distintos. Y entonces, para saber que no existe de verdad una catequesis. Y todavía nos toca hoy hacer esta catequesis para que se pueda de verdad seguir a evangelizar. Tenía dos preguntas en mente. Una, un poquito aprovechando la diversidad que tenemos a Brasil, que tenemos a Veracruz, que tenemos a la arquidiócesis. En su experiencia, ¿cuáles son las causas por las cuales las personas más se acercan a este terreno de la brujería o de la hechicería? En primer lugar, de orden descendente, ¿cuál sería, por ejemplo, en Brasil, en Veracruz, en México? Yo tengo la impresión que en todas las partes sea la misma cosa, Pepe. Primero, una verdadera falta de catequesis general. Bueno, según las dificultades de la vida, que sea el trabajo, el dinero, el amor, la salud, lo que fuera, que el hombre quiere una respuesta inmediata. Quiere una solución inmediata. Y cuanto más pronto, mejor. Y más pronto que la magia no existe. Y entonces, sin la magia, ¿no? Entonces, esta ansia de tener soluciones prontas, rápidas, para sus problemas de salud, de trabajo, de dinero, de amor, y a veces hasta del malquerer del otro, de querer dañar, pues que esto también está presente. Hay gente muy mala en este mundo que no se contenta jamás en estar lejos de la maldad, no. Quiere causar el mal en la vida de sus adversarios. Y tienen todos mucha prisa, mucha prisa. Y entonces, por primera cosa, falta de catequesis, de una conversión del corazón verdadero a Dios y a conocer su palabra y a vivir sus mandamientos. Y según mis necesidades, que tengo que resolverlas de pronto. Y el más rápido que yo conozco es la magia. Y entonces, mira. No sé si a este jarocho simpático que no conocía todavía, que me puede decir si por ahí va por la misma ruta, pero en el mismo camino. Pero me parece que esta sea una cosa universal. Coincido, Monseñor Rubens, totalmente en el sentido de que la catequesis es fundamental
Y hay algo muy importante, sobre todo como signo de nuestro tiempo, que yo observo cuando me toca llevar este proceso de catequesis con los hermanos que se encuentran con Acción Extraordinaria y su familia. Cuando uno toca el aspecto que la revelación pública nos dice de una creación en vía, pero además, como dice el catecismo en el numeral 418, una creación, bueno, que tiene la consecuencia, ¿no? De este pecado original y dentro del cual se encuentra la muerte, el sufrimiento, la ignorancia y la concupiscencia. Ahí es donde de repente nos cuesta al hombre del siglo XXI entender que somos una creación en vía, que por lo tanto vamos a enfrentar tarde o temprano la experiencia del sufrimiento, como lo ha mencionado San Juan Pablo II, ¿no? Y entonces dentro de esta catequesis hace falta tocar al hombre de este siglo la experiencia de que somos frágiles y que Dios, aún dentro de la experiencia del sufrimiento, dentro de la experiencia de la enfermedad, dentro de la experiencia de las tribulaciones, se va a manifestar y va a obtener un bien. Y entonces esto es como un antídoto dentro de la catequesis, que muchas veces queremos huir, ¿no? El aspecto de hablar de la enfermedad como un proceso en la vida de un cuerpo pues no resucitado, un cuerpo que está envejeciendo, un cuerpo que va caminando, de los ciclos económicos que no tienen muchas veces que ver con ninguna cuestión ni de brujería ni de magia, sino porque la vida es dinámica y tenemos momentos donde se progresa y se tiene el punto, se le atina ahí en la manera de crecer en el trabajo, ¿no? Todo esto implica una catequesis orientada a la experiencia de la vida, a la experiencia del sufrimiento. Y entonces ahí viene ese antídoto de la virtud de la religión en la adoración. Cuando tú estás en un momento que tu entendimiento y tu voluntad no alcanzan a poderse actuar o comprender, entonces viene el acto de adoración a Dios a través del ejercicio de la fe, de la esperanza y de la caridad. Esa expresión tan sencilla, Jesús, en ti confío, es como el antídoto para precisamente el aspecto de la magia, del buscar el express. Estamos en una sociedad, Monseñor, hermanos, Padre Andrés, Pepe, que favorece todo lo rápido, así como que queremos rápido, queremos obtener ganancias rápidas, queremos bajar de peso rápido, queremos no envejecer rápido, queremos, o sea, creo que hay un punto que Satanás ha tenido muy importante, que es una tentación que le ha funcionado desde siempre, ¿no? Que es el hecho de, y serás como Dios. Creo que cuando nosotros vemos que hay un camino que nos ofrece algo bueno, que es rápido, que no representa un esfuerzo, que no representa un progreso en la naturaleza de la creación visible, hay que detenernos, ¿no? Expresiones a veces que incluso dentro de la iglesia escucho aquí, ¿no? Por ejemplo, como el hecho de oración poderosa, ¿no? Oración poderosa. Entonces así como que dices, no hay tal, ¿no? O sea, hay un Dios poderoso, ¿no? Que yo me voy a abandonar en la fe, decirle, Señor, esta es mi miseria, esto soy yo, son mis estigmas, mis pecados, mis enfermedades, y me pongo en tus manos, ¿no? Y esperar su respuesta, ¿no? O expresiones de repente así como tomados de la cuestión de la corriente protestante, ¿no? No, pues tú hazlo tantas veces, haz esta oración, o ve a tal lugar, o tal agua bendita. Incluso dicen de este padre exorcista que es muy santo, porque está en la buena, ¿no? De tu párroco, ¿no? O sea, detalles, ¿no? O sea, que me parece que tienen que ver con una óptica, una catequesis muy peculiar para este siglo, en un hombre moderno que no quiere sufrimiento y quiere todo rápido. Entonces, coincido totalmente porque incluso algunos casos de posesión graves, cuando se ha abordado este tema de la libertad, este tema de aceptar la experiencia de la cruz porque después viene la resurrección, ha logrado que la facultad del alma del poseído, en su entendimiento, su voluntad, se unan más a Cristo, pero además aceptan este proceso sin andar buscando, brincoteando incluso varios exorcistas, sino asumen el proceso con el exorcista que Dios le ha puesto, ¿no? Sabiendo que es Dios quien lo va a liberar, ¿no?
Entonces coincido totalmente en la cuestión de la catequesis y es donde tenemos que trabajar. Y como padre de familia lo digo, ¿no? Desde entre más chiquitos, mejor, ¿no? Inculcar la virtud de la religión. Y ahí está el catecismo, ¿no? No hay más, ¿no? Lo hemos mencionado, los numerales del 289 al 2117, con lo que ha arrancado Pepe, estos 3 numerales del catecismo, pues desde pequeños, ¿no? Ir moldeando el alma para evitar esa tentación que mencionaba el Evangelio del domingo, ¿no? Las tentaciones del tener, del placer y del poder, ¿no? O sea, Satanás sabe que tenemos la inclinación a sentir la necesidad de tener un poder, ¿verdad? Y entonces ahí es donde también viene la tentación como de este joven de 18 años que mencionaba el padre Andrés, ¿no? Que de una otra manera él sentía que las podía, ¿no? Y que pues casi, padre Andrés, ya te llegó a auxiliar, ¿no? Entonces son detalles muy interesantes, pero sí, muchos casos se resuelven a través de presentar a Cristo, al Verbo, que se encarne en el alma de la persona a través de la evangelización y confiar en que Cristo pues va a sacar siempre un bien mayor de un mal, ¿no? Entonces sí, la catequesis fundamental para este siglo. Siempre lo ha sido, pero creo que el hombre del siglo XXI con el sincretismo, con la rapidez que quiere hacer las cosas, con el no quiero dolor, necesita una reflexión un poco más profunda de todo esto, Monseñor, que nuestros abuelos tenían muy claro. Sí. A ver, le damos la palabra al padre Andrés, que estaba levantando las manos antes del aplauso. Adelante, padre. Es que le estaba aplaudiendo al hermano Arturo. Gracias hermano por tocar este tema, porque miren, yo quiero que vayamos a la esencia, desde el principio lo dije, al fondo de la cuestión, para que tengamos un espíritu de discernimiento ante estas realidades que son muy diversas y complejas. Entonces, miren, sabemos que se hace magia negra, ¿no? Y hay gente que hace entierros con objetos que le pertenecen a la persona que la quiere matar, otras personas que hacen muñecos, otras personas que ritualizan cosas para darles de comer, cosas para darles de beber, otras personas que hacen magia de protección, entonces tienes que ponerte este collar o esta pulsera o bañarte con este champú o bañarte con este jabón o tantas cosas que en primer lugar, ya cuando las vemos, habiendo recibido esta catequesis, inmediatamente nos quedan claras que son prácticas mágicas. Mira, con estas piedras vas a canalizar la energía para que tú estés bien, para que te vaya bien. Ahí está, un principio oculto, energía, un rito, y entonces yo estoy incurriendo en una práctica mágica, ¿no? Pero hay otras cosas que hacemos a veces que nos cuesta más trabajo entender que tienen de fondo un pensamiento mágico porque están asociadas a las cosas sagradas, a las cosas santas, a las res sacre. Entonces, de hecho, ya lo mencionaron por aquí, que por lo menos aquí en México, yo creo que en Brasil también, los brujos y los santeros son muy hábiles y saben que a las personas no les gustan las cosas oscuras. Son pocas las que de por sí abiertamente van con el satanista, con el diablero, con el que efectivamente ya tiene el aspecto de hacer cosas malas, ¿no? Van con el Señor que pues que es bueno, pero que tiene un don, que el don lo recibió de su abuelito, de su bisabuelito, mira, él te va a ayudar, no siempre cobra, mira, a veces nada más lo hace por buena gente, y cuando van con esa persona, resulta que vas a su local o al lugar donde recibe personas, y tiene la Virgen de Guadalupe, tiene a San Juditas Tadeo, y entonces reza el Padre Nuestro, reza el Ave María, pero después te dice, mira, vas a prender esta veladora a las 8 de la mañana, vas a leer estas frases, vas a tomarte este líquido que te voy a dar. Entonces, ahí vemos una mezcla de cosas que no son afines a nuestra espiritualidad, como la Virgen de Guadalupe, el rezo del Padre Nuestro,
con prácticas mágicas que las podemos identificar ya rápidamente. Entonces, la magia no se nos va a dar con todo su, vamos a decir, con toda su manifestación de oscuridad y perversidad que tiene, sino que muchas veces se nos esconde a veces detrás de cosas aparentemente buenas. Y hay un tipo de pensamiento mágico que yo les voy a poner de ejemplo para que vean hasta dónde puede llegar esta práctica mágica y hasta dónde puede llegar a corromper la virtud auténtica de la religión, incluso con pensamiento supersticioso de las cosas más santas, de las cosas más sagradas, ¿no? Por ejemplo, Arturo, imagínate que una vez llegó una persona, tantas entrevistas que yo hago, Sí. y una vez llegó una persona y me dijo, padre, yo vengo a verlo a usted desde muy lejos. He viajado muchas horas para llegar aquí con usted. Dije, bienvenido, hermano, esta es tu casa, ¿en qué te puedo ayudar? Dijo, padre, yo he venido a verte porque quiero que usted ate a mi esposa. Ate a mi esposa. Yo me quedé sin palabras. Sí. Le dije, hermano, yo soy sacerdote. ¿Qué me estás pidiendo? No, usted tiene poder. Ejerce su poder para atar a mi esposa. Yo quiero que la ate porque es insoportable. Todo el tiempo me está regañando, me grita, me dice, no me deja hacer nada, no me deja estar en paz. Por favor, haga algo para que ella esté ahí tranquilita, calmada, no me esté molestando. Entonces, fíjense, este hermanito fue a buscar al sacerdote, fue a buscar al exorcista para pedirle que actuara como un brujo, como un mago. Y yo le dediqué mucho tiempo para explicarle por qué lo que me estaba pidiendo era en contra de la fe, por qué tenía que cambiar en su mentalidad, por qué tenía que buscar más bien ser paciente con su esposa, amarla, respetarla, que lo que estaba haciendo era muy grave. Creo que no lo convencí, tristemente. Pero a veces, Arturo, también llegan personas que vienen conmigo, muchas, yo no sé si un 20 o 30% vienen conmigo por dinero. Padre, yo vengo con usted porque yo traigo una maldición de ruina y Dios es el Dios de la prosperidad. Y si usted ora por mí, entonces yo voy a sacar la lotería. Si usted ora por mí, entonces me van a dar el ascenso en el trabajo. Digo, en primer lugar, no tienes una maldición de ruina. Yo no sé quién te dijo eso, dónde lo sacaste. Me lo dijo la hermanita de no sé qué, no sé cuál. ¿Y por qué te lo dijo? No, pues porque no me alcanza el gasto. Digo, bueno, pues en ese caso, 70% de la población en México tendría la misma maldición. ¿A quién le va a alcanzar el gasto? Y menos hoy en día con la inflación tremenda que tenemos, que aunque no se hable de los porcentajes reales, todos sabemos que hoy 100 pesos no alcanzan lo que nos alcanzaban hace 3 años, 100 pesos. Pero bueno, vienen por dinero y cuando yo los escucho que vienen por dinero, me quedo callado y empiezo a pedirle al Señor que me dé paciencia. ¿Por qué? Porque tantas personas que realmente necesitan el ministerio de un exorcista y que vengan por dinero, es una cosa que me duele, ¿no? Pero, ¿qué es lo que les digo? Siempre les digo lo mismo. Miren, hermanos, ustedes vienen conmigo para pedirme riqueza, abundancia. Yo no sé ese evangelio que ustedes profesan, de dónde lo sacaron. Porque yo el evangelio que yo profeso y el que conozco, el verbo se hizo carne y se hizo pobre. Y nació en una familia pobre que luchó por tener su alimento cada día. No, nunca hubo abundancia, nunca hubo el pan de cada día. Y este es el evangelio de Jesucristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Le pedimos al Padre que nos dé el pan nuestro de cada día, pero nunca le pedimos ni abundancia, ni vida superflua, ni nada de eso. Al contrario, qué difícil es a los que tienen esa abundancia entrar al reino de los cielos. Nos ha dicho Jesús. Por no tener evangelio católico, porque sabemos que muchos protestantes tienen ese discurso del evangelio de la prosperidad y centran el evangelio en la, no vamos a decir solo en el dinero, en la riqueza, la abundancia.
Ellos piensan que mientras más abundancia de dinero tengan, más bendición tengan, y tiene que ver con el calvinismo, porque ese es el signo de la predestinación para ellos. En cambio, Jesús nos enseña, el signo de la predestinación está en la pobreza del espíritu, ¿no? Entonces, a veces tenemos un pensamiento mágico, aunque seamos católicos, para las cosas católicas y para las cosas santas. Y voy a poner un último ejemplo, porque esto me gusta mucho hablar de ello, porque estamos en Cuaresma, ¿no? Estamos en Cuaresma. Entonces, es muy bueno en la Cuaresma que ayunemos, que tengamos abstinencia, que hagamos limosna, obras de caridad y aumentemos nuestra vida de oración, ¿no? Yo a todos les recomiendo el ayuno durante esta Cuaresma. Ojalá y podamos ayunar más. Si alguno puede ayunar los 40 días, qué bueno, bendito sea Dios, ¿no? Son cosas muy, pues muy santas, ¿no? Muy preciosas en nuestra práctica religiosa. Pero algo tan santo como el ayuno también se puede desvirtuar. Por ejemplo, es que yo voy a ayunar 40 días a pan y agua para pedirle a Dios que que yo obtenga al final de este ayuno este beneficio. El que quieras. Puede ser un beneficio bueno, que mi papá se cure, que me den el aumento del trabajo. Le puedes poner el título que quieras, ¿no? El título que quieras. Pero al final de cuentas, yo lo que veo a veces es que se vuelve una mentalidad mágica. Yo hago esto, entonces obtengo esto. Y ese no es el sentido del ayuno. El sentido del ayuno o de cualquier práctica religiosa nuestra es el sentido de la fe que tú has mencionado, Arturo. Dios nos ama. Y Señor, yo te suplico, cura a mi padre, cura a mi hermano. Recibe mis oraciones. Me someto a tu santa voluntad. Sé que tienes el poder de curarlo, pero tú en tu sabiduría tendrás los designios para él y para mí. No vengo a comerciar contigo. Te doy tanto para recibir tanto, porque si comercio contigo salgo perdiendo. Siempre voy a salir perdiendo, porque más te debo de lo que te puedo dar, ¿no? Y sobre todo este tema del ayuno, ¿no? Que ahorita está muy de moda y yo le doy gracias a Dios por eso, porque hay mucha gente que quiere ayunar. Siempre les digo, ayunen, pero con el espíritu más puro posible. Mira, en lugar de ayunar para que suceda esto, ¿por qué no ayunas y le dices a Jesús, mira, yo voy a ayunar 40 días en honor de tu santísima pasión? ¿Cuánto sufriste tú por mí? Por amor a ti y a tus santos sufrimientos, desvelos, todo lo que padeciste y que vamos para allá la Semana Santa, recibe mi ayuno. Esa es virtud de religión pura, desinteresada, ¿no? A veces, ya lo mencionaste, Arturo, yo tengo que hacer esta oración de corte 30 veces al día y si la hago 30 veces al día, entonces se va a acabar la ruina y entonces me voy a liberar de los espíritus de pensamiento mágico. Eso no es católico. Nosotros no pensamos así. Podemos hacer los 150 salmos al día si queremos, pero no para obtener un beneficio, sino para adorar a Dios, para amarlo, bendecirlo. Entonces, por eso les decía al inicio de esta intervención, quiero que vayamos a la esencia, al fondo de lo que es la magia, para que adquiramos un espíritu de discernimiento y hagamos discernimiento de nuestra propia práctica religiosa. Porque a lo mejor yo nunca he ido con el brujo que me pase un huevo, o me pase las ramas, o me pase una vela, o me eche ahí sustancias, o chiles quemados, todas esas cosas que hacen, ¿no? Nunca he ido. Pero a lo mejor a veces sí, en mi práctica religiosa me ha faltado más pureza, me ha faltado más integridad, más desinterés, y a veces he tenido un pensamiento mágico. Yo mismo, ¿no? Como católico que soy, ¿no? Entonces, conocer esa esencia del pensamiento mágico, la práctica mágica, nos puede dar ese espíritu de discernimiento. Insisto en los elementos ya mencionados, porque como buen pedagogo yo sé que hay que repetir, ¿no? Una práctica ritual que puede tener muchas familias y tipos, como nos ha enseñado Rubens, para ejercer un poder recurriendo a una fuerza oculta. Eso es una
en sentido estricto, una práctica mágica, ¿no? Padre, Y hablando, disculpe Pepe, sí, adelante, adelante, monseñor. yo quisiera recordar una cosa, pegando un gancho aquí de Padre Andrés. ¿Cuántas veces encontramos entre nosotros católicos gente que usa los sacramentales de la iglesia como si fuera magia? Porque tengo esta medalla, porque tengo este crucifijo, porque uso esta agua bendita, porque hago esta novena, porque estoy protegido al 100%. Estoy blindado porque no me va a pasar nada. Este no es fe. Este es uso mágico. Una cosa es pedir a Dios que esté en mi vida y usar de estos signos para avivar mi fe y mi confianza en Dios. Por ahí va bien. Pero no, porque metí un detente en mi bolsillo, ya no, el COVID no me va a alcanzar. Ya porque me colgué al cuello una medalla de San Benito o la medalla milagrosa de la Virgen o un escapulario del Carmen. Mira, son todas cosas óptimas, maravillosas, dones que Dios ha hecho a su iglesia, pero que van usados como se debe. Yo preparé hace mucho tiempo una charla sobre los sacramentales, el modo correcto de usarlos. Y esta es una cosa que debemos de estar siempre muy atentos, principalmente nosotros exorcistas, cuando recomendamos el uso de los sacramentales a las personas que nos buscan, para que tengan una idea real, verdadera y católica del uso del sacramental. Que no piensen que sea un amuleto, que sea un talismán, que sea una cosa que cierre el cuerpo de la persona de los males y cosas del género. Porque está a un paso de la mentalidad mágica este uso de los sacramentales. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucha atención y tenemos que hacer una buena catequesis. Vuelvo a la cuestión de la catequesis, ¿no? Cuando recomendamos el uso de estas realidades a las personas. Tenemos que tener mucha atención, mucho cuidado. Tanto los brujos los usan para engañar a las personas, porque entra en su estudio y allí tienen la Virgen, allí tienen un crucifijo, y allí tienen un San Miguel, y allí tienen un San Benito, y allí tienen un San Judas. Entonces, hay gente buena porque hay las imágenes, las estampas, y se reza un Padre Nuestro, y se reza un Dios te salve María, pero hay que mirar con mucha atención a estas cosas, el uso verdadero que se hace. Me acuerdo cuando estuve en México por la primera vez, que pasaba delante de la iglesia de San Judas, me narraron una situación muy interesante, que los narcos pasaban por allí a robar el agua bendita para bendecir sus proyectiles, que los metían al fuego, que se calentara muy bien, y después los metían dentro de esta agua bendita robada de la iglesia de San Judas, para hacer con que fueran de verdad proyectiles fatales, que no se errara el golpe, ¿no? Que cuando yo miro el disparo, que va al alvo justo, ¿no? A la persona que quiero matar, y que se muera de verdad.
no es para hacer una herida, sino para matarla, ¿no? Con las bendiciones de San Judas, por claro. Y entonces son cosas, el uso impropio de los sacramentales, el uso impropio de estos signos de fe que tenemos que tener muy, muy presente cuando recomendamos el uso de sacramentales a las personas, que sea siempre muy bien acompañado de una verdadera catequesis. Bueno. Híjole, está pegando duro a muchas de las personas que hoy estamos, porque, a ver, recapitulando, como dice el padre Andrés, ha explicado muy bien en qué consiste el proceso de la magia, de la hechicería, y sobre todo Sí. el trasfondo que hay atrás de este pensamiento mágico, en donde nos permite muchas veces perdernos, por una parte, con situaciones que queremos respaldar a través de la cultura y que hacemos, por ejemplo, y que queremos de alguna manera como adoptarlas y llevarlas a nuestra práctica de devoción popular. Y luego también, por otra parte, lo que mencionaba ya el padre Andrés y ahorita usted comentaba, y Arturo, acerca de esta, incluso hasta cierta manera, una profanación de las cosas santas, cuando nosotros le damos un pensamiento mágico religioso a esto, que lo desvinculamos de la verdadera vida de la fe desde una sana interpretación de la doctrina. Pero aquí entonces, esto nos debe de servir como estos criterios que nos decía el padre Andrés, criterios ancla, criterios de discernimiento, porque mucha gente tal vez espera en el curso, a ver, deme la definición de la magia de colores, y luego la magia negra, y luego y un montón de situaciones que van saliendo y van saliendo, y cómo se hace, y yo creo que estos criterios de discernimiento deben de quedar, pues, claros en esta noche. Pero hay un punto al que quiero hoy avanzar, que es el último punto de nuestro programa esta noche. Padre Andrés, Monseñor Rubens, Arturo Marín, ¿qué pasa con el maleficio? ¿Qué es el maleficio? Bueno, el mismo nombre ya lo dice. Malum facere, viene del latín, quiere decir hacer el mal a alguien para dañar a esta persona. Y siempre se hace esto usando de la colaboración del demonio. Porque no existe otra manera que no sea una manera natural de hacer algo malo. Por ejemplo, le voy a dar una purga que le revente con el intestino, o le voy a dar un veneno que le va a matar, o le voy a usar cosas así naturales, ¿no? Un puñal, ¿no? o un revólver, ¿no? Para hacer este daño. Bueno. O entonces usar de artes con el auxilio del demonio para hacer mal a la otra persona. Estos maleficios existen desde miles de años en todas las culturas. Es muy interesante e increíble cómo son antiguos, cómo son viejos, cómo los encontramos en todo tipo de cultura y desde muy lejos en la historia. Afunda sus raíces en la misma realidad humana. Tenemos en varios museos, yo los conozco en Italia, ¿no? De maleficios de época romana, maleficios de época etrusca y otros así, muy, muy, muy antiguos. Y se usan de todas las maneras, de todos los tipos, ¿no? Siempre haciendo recurso a la intervención demoníaca. Aunque cuando la persona no esté pensando que sea por medio de un demonio,
que va a lograr conseguir sus intentos. El maleficio, en resumen, es esto. Padre Andrés, y en este caso, cuando esta acción de hacer el maleficio se tiene de una persona, ¿siempre surge efecto? Gracias, Pepe. Hay que decir que el primer efecto del maleficio, pues lo recibe la persona que lo hace. Si yo hago un maleficio contra una persona distinta, tal vez no le haga daño a la otra persona, pero me hace mucho daño a mí, porque es un pecado gravísimo y porque me pongo bajo el dominio de los demonios a los que le estoy pidiendo que vayan a dañar a aquella persona. Ese daño moral del maleficio siempre va a existir. El que lo hace recibe un daño moral, siempre. Ahora, si es eficaz para alcanzar tus fines, de deteriorar la salud, de matar a una persona, de que le vaya mal, de que le suceda algo, de que los demonios lo atormenten, la respuesta es no siempre es eficaz, es más, la mayoría de las veces no es eficaz. Porque para que el maleficio sea eficaz, tienen que haber conjuntarse una serie de elementos, ¿no? que tienen que actuar en común, ¿no? El primero elemento es pues que sea un verdadero maleficio, es decir, que se realice realmente con toda la práctica oculta de las distintas maneras que hay, pero con una intención de hacerlo para dañar a una persona. En segundo lugar, que la persona que lo haga realmente sea un verdadero operador del oculto. Y esto es algo importante porque muchas veces, por ejemplo, también en los mercados o en las líneas telefónicas o los programas de televisión, hay muchos aparentemente brujos, magos, hechiceros, pero un porcentaje de ellos son simplemente charlatanes y estafadores que roban el dinero a las personas trabajando y lucrando con la sugestión, Pero hay otros que realizan estas prácticas mágicas, inclusive el maleficio, que tienen una verdadera comunión con los demonios, si se puede usar esa palabra, porque no es una comunión, ¿verdad? Pero tienen una verdadera relación con los demonios. Esos son los verdaderos brujos, las verdaderas brujas, que nosotros técnicamente en la Asociación Internacional de Exorcistas le llamamos operadores del oculto, porque se vuelven causantes por medio de sus prácticas pues del ocultismo y de el ejercicio pues de la magia con recursos pues que son distintos cada uno de ellos, pero en todo caso cuando llegan a ser eficaces por la vía preternatural, es decir, por la vía demoníaca. Entonces ya llevamos dos cosas que tienen que conjuntarse, que sea un verdadero operador del oculto y que sea un verdadero maleficio. Luego, un tercer punto que parece menos importante, pero pues es real también, ¿no? Que los demonios a los que se les está pidiendo que hagan tal cosa quieran hacerlo. Porque hay tantas personas que invocan a los demonios y los demonios no les hacen caso. ¿Por qué? Porque los demonios también tienen libertad. Y los demonios no son esclavos de los brujos. La verdad es que los brujos son esclavos de los demonios. Cuarto punto, que es el más importante en cierto sentido, que Dios lo permita. Porque el demonio, si pudiera, por sí mismo, los demonios, si pudieran y tuvieran luz verde para dañar a las personas, dañarían a todas.
y no las dañarían poca, sino que las dañarían todo lo que pudieran, las matarían a todas, nos matarían a todos, si tuvieran esa permisión divina. Los que tomaron el curso de ángeles ya saben, y si no lo tomaron, pues pueden ir a los mismos canales que estamos usando para este curso y buscar los videos del curso de ángeles y demonios conforme al pensamiento de Santo Tomás. Ustedes ya saben que los demonios tienen, y en general los ángeles, tienen un cierto poder por encima de todo el mundo físico, de todo el mundo físico. Entonces, poder tienen para dañar la salud de una persona, poder tendrían para esto o lo otro, mover una persona para lastimarla, etcétera, pero no pueden ejercer ese poder arbitrariamente, sino que de por medio está la permisión divina. Pueden ejercer ese poder para dañar en tanto cuanto haya una permisión divina. ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, respetando la libertad de los hombres y esa opción que algunos pueden hacer de, tristemente, lamentablemente, de vivir en relación con los demonios. Dios permite en ciertos casos que los maleficios sean eficaces para que una persona pues sea lastimada y herida y sufra, por ejemplo, una acción vejatoria, una acción extraordinaria del demonio o inclusive una posesión, ¿no? Ahora, si ustedes están preocupados por esto, bueno, hay que decirles que la permisión divina, pues en la sabiduría que tiene nuestro buen Dios, también establece una constante que nosotros vemos. Y es que la mayoría de las veces, las personas que viven en gracia de Dios, en comunión con Dios, que tienen una vida sacramental, que tienen una vida de fe, no son víctimas de los maleficios. La mayoría de las veces, cuando una persona vive en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios hace ineficaz de suyo cualquier deseo de los demonios para dañar. Existen casos en los que Dios, en su sabiduría, puede permitir cierto daño a una persona que esté incluso consagrada a su servicio, ¿no? Pero en esos casos sería, pues, por los designios que Dios tiene, por sus planes, por sus proyectos, ¿no? Entonces, el maleficio es un tema complejo, ¿no? Aquí ya Monseñor Rubén nos ha dado la esencia de lo que es el maleficio. Ahora yo les he explicado sobre la eficacia. Puede ser eficaz la magia en general, tanto para dañar o para obtener otros fines. Puede ser cuando concurre el demonio para, con un poder preternatural, apurar el bien o el mal que está queriendo alcanzar el mago, el hechicero, el brujo a través de esos rituales. Si no concurren los demonios, la magia nunca va a ser eficaz, ni para hacer un beneficio o para hacer un maleficio. Si concurren los demonios, puede llegar a ser eficaz, porque de otra manera no puede alcanzar un efecto por encima del orden natural si no es por algo que está por encima de eso, que es la causa preternatural y que es la demoníaca, de no ser Dios. Y si alcanza algo que de ninguna manera se puede explicar en orden natural, pues entonces habrá sido por causa preternatural y demoníaca, ¿no? Padres, hermano, en este sentido, muchas veces en el maleficio se ocupan, por ejemplo, ciertas cuestiones materiales que se ritualizan, por ejemplo, una comida, fotografías, estas cosas que muchas veces piden. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo es que opera esto directo en la materia? O sea, la comida, en las fotografías, muchas veces piden cabellos de la persona, ropa y todas esas cosas que, bueno, no es
como que no es el propio mencionarlas porque ya sale sobrando, pero sí en la utilización de esta materia, de darle a la gente algo de comer. Hay quienes utilizan incluso fluidos humanos. Bueno, don Arturo, me parece que iba a decir algo. Bueno, aquí nosotros pues nos damos cuenta que el demonio pues es un ser soberbio que busca siempre, sobre todo, apartar al hombre de la recta intención en su corazón. Y entonces un primer punto de que pues se manejen este tipo de objetos es sobre todo en un aspecto a nivel tentación del demonio, de confundir, de hacer como si fuera una analogía, una similitud entre lo que es, por así decir, los sacramentos de la iglesia y el siendo soberbio, queriendo aparentar una acción similar, con la finalidad, por un lado, de confundir al ser humano y por el otro lado, pues desde su óptica, desde su pensar como ser caído, buscar una injuria hacia Dios, ¿no? Y entonces cuando esto se realiza mediante la confección de una materia, entonces el pensamiento mágico en el que opera, en el que lo pide e incluso en el que recibe, pues se puede acrecentar más, ¿no? Yo observo, por ejemplo, cuando hay una persona realmente que ha recibido un golpe por un maleficio, cómo cuesta orientarla a una salud en su mente después de haber visto que una cosa que le dieron a comer o a beber ha cobrado verdaderamente un efecto en su esfera, ya sea física, ya sea familiar, ¿no? Y entonces a veces se tiene que llevar todo un acompañamiento para que esta persona no viva en pánico pensando que esto va a ser, se va a dar siempre, ¿no? Y como lo he dicho muy claro, el padre Andrés, gracias a Dios, obviamente en la mayoría de los casos esto no se da, ¿no? Y es un misterio, ante todo la permisión divina y un tema muy complejo. Pero esta materia también, y por el otro lado, el aspecto psicológico, ¿no? El hecho de abrir la puerta de tu casa y encontrar ahí un trozo de carne clavado con agujas y tu foto, pues produce ya un estado que se puede mover hasta una crisis de pánico, ¿no? Donde tú mismo, sin que opere el maligno, puedes desencadenar todo esto, ¿no? Todavía más delicado cuando teniendo a lo mejor una personalidad muy débil en estas cosas y opera el maleficio, esto puede producir un efecto más contundente, ¿no? Entonces lo que yo observo aquí, la soberbia del demonio, queriendo así como hacer una analogía, ¿no? Pavorosa, ¿no? Porque se utilizan sustancias, objetos, cuestiones que de suyo no llevan a un acto de pureza, ¿no? En la materia, pero siendo soberbio busca ante todo eso y asociar al hombre, ¿no? En este culto hay también el aspecto de la misa negra, ¿no? Que persigue esto, ¿no? Algo muy, pues se puede decir curioso, o si quieren un dato interesante, es que Monseñor Rubén ya mencionó que hay maleficios egipcios, romanos, griegos, chamánicos, prehispánicos, etcétera. Entonces, una pregunta de fondo es, ¿y quién le enseñó a las personas a hacer maleficios? Es clarísimo que el que enseña a las personas a hacer maleficios son los demonios. Y lo tenemos por testimonio clarísimo de personas que han estado, por ejemplo, en satanismo, brujería, y que han tenido ya diálogos constantes con los demonios. Los demonios les dicen qué hacer y cómo hacerlo, qué materia usar, qué hacer, cómo hacer el ritual, etcétera. Yo coincido contigo, Arturo, en que la materia se vuelve un signo sensible, a semejanza
del matrimonio, perdón, a semejanza del sacramento, se vuelve un signo sensible a semejanza del sacramento, a través del cual se deposita toda una intención espiritual del el operador y del demonio para destruir, para dañar. Y ciertamente, como los signos de nuestra sacramentalidad son signos bellos, puros, de las criaturas más nobles, el agua, el aceite, la sal, que mismo Cristo usó para comunicar la gracia, pues aquí estamos hablando de pues suciedad, sangre, etcétera, etcétera. Como dices, carne podrida, tierra de panteón, huesos de muerto, cosas que de por sí también comunican algo, pero no algo de la pureza y de la bondad de la creación, sino algo de la degradación de la creación por el pecado, de la muerte, de etcétera, etcétera. Sí. Además, yo veo en todo esto también una gana del demonio de mimetizar el hecho de la encarnación, el misterio de la encarnación. Porque así como Jesucristo se encarnó y asumió nuestra realidad humana completa y la santificó con su encarnación, pues, la santificó toda. Ha hecho una nueva creación con la encarnación, pues que el demonio la quiere dañar, la quiere conspurcar, suciar, destruirla de su integralidad, de su pureza, del bien que Dios puede hacer por medio de sus criaturas. Y entonces, además de ser un mono que quiere imitar todo y está queriendo imitar la realidad sacramental, pues que también intende imitar la realidad de la encarnación. Y de su manera, ¿no?, hacer una especie de anticreación, contraria a la santificación de la creación cuando el verbo se ha hecho carne. Y entonces, al contrario, lo quiere usar para dañar esta creación, usando de los mismos elementos de la creación. Sí. Pues qué interesante de verdad y qué enriquecedor todo lo que hemos hoy platicado, pero hemos llegado ya al punto de tener que concluir por el día de hoy. Sé que hay algunas cosas que han quedado abiertas, tenemos bastantes preguntas y como siempre, quien ha seguido los cursos que hemos impartido, muchas de estas preguntas se van a contestar o son de suyo de otras catequesis que se van a ir dando a lo largo de este curso. Antes que nada, quisiera darles dos anuncios muy breves. La primera es, recuerden que Padre Andrés hace todos los días el rosario de la esperanza para seguirse sumando. Por eso es que también debemos terminar de manera puntual, porque todos los días se reza el rosario de la esperanza, una pastoral que nos nació, brotó con esta situación del COVID, de la pandemia, y que ha hecho tanto bien, por si queremos sumarnos al término de la catequesis. El segundo punto es que, vuelvo a repetirles, este colegio de la Arquidiócesis Primada de México, el Colegio de Exorcistas y de la Pastoral de la Consolación, se desvincula de todos los cursos que se han dado o se piensan que es a nombre de este colegio. Cuando ustedes piden o solicitan entrar a este curso, se les solicita que ustedes ingresen un teléfono y se hacen unas ligas de WhatsApp para poder mandar las ligas de Zoom. Y ha habido personas que toman los teléfonos de ahí, ponen el teléfono
de esta persona y toman el logotipo del colegio de la arquidiócesis y se anuncian como de parte de la arquidiócesis dando cursos en esta materia e incluso dando cierto reconocimiento a nombre de la arquidiócesis. De suyo, las personas, bueno, deberían de tener un momento de temor, ¿verdad? Y también de prudencia al exponer este tipo de temas, porque si estos temas no se exponen con la claridad doctrinal suficiente, podemos llegar a confundir a las personas. Eso es lo primero. Lo segundo es que independientemente si estas personas se sienten capaces de otorgarlos, no deben de hacerlo a nombre oficial de una institución de la arquidiócesis, porque están de alguna manera plagiando y en el WhatsApp que se mandó tenían el logotipo del Colegio de Exorcistas y fue a nombre de esto. En tercer lugar, todos los cursos que nosotros por parte del colegio se otorgan, pues son de manera gratuita y quien necesita la expedición de una constancia del curso, bueno, se pide o se ha pedido una donación de la cantidad de 550 pesos. Si alguien en algún momento dado no ha tenido a bien el tener esto y necesita el documento, también se les ha dado, se les ha expedido. Las redes sociales oficiales pues son las redes de la arquidiócesis, desde la fe, la página de Facebook del Colegio de Exorcistas, la página del Padre Andrés y la página del Centro de Formación Espíritu y Palabra, que es la que nos permite hacer o nos mandan estas ligas de Zoom. Entonces sí quiero aclarar este punto, este detalle que se ha suscitado para que por favor tengamos cuidado, para que estas catequesis puedan continuar de la mejor manera y no sea un punto en donde podamos tener ciertas inflexiones. Ahora, todas estas catequesis se quedan grabadas en el canal de YouTube del Padre Andrés, en el Facebook, está también en el Centro de Formación Espíritu y Palabra, y usted puede entrar y puede verlas una y otra vez para poder tomar pues, las notas pertinentes o lo que usted requiera. Antes de pasarle la palabra al Padre Andrés, quiero darle las gracias a Monseñor Rubens por estar, como siempre, con nosotros. Muchas gracias, Arturo Marín. Gracias porque de todos modos siempre, aunque no aparezcas en la pantalla, pero estás con nosotros caminando. Gracias también. Padre Andrés, te cedo la palabra para que termines esta reunión y nos des tu bendición. Muchas gracias, Pepe. Gracias a todos los que están aquí. Vamos a rezar, si les parece bien, aunque sea un Ave María, por nuestras familias y por todas las personas que son víctimas de estos engaños del demonio, para que el Señor conceda las gracias de conversión, de salvación, especialmente aquellos que se dedican profesionalmente pues al ocultismo, que haya también para ellos una luz y una gracia de salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.